Damos gracias a Dios por poder estar aquí reunidos en comunión, tantos que están presentes físicamente, los que están virtualmente por la internet. Ya podemos tener no templo 60 hermanos hasta 60, porque gracias a Dios las condiciones están mejorando, por la vacunación y en parte por el cuidado más falta que la población tenga más cuidado para hacer su parte en frente a esta pandemia. Mas tenemos aquí a irmã Concepción, que a tiempos no podía ir al templo, y otras hermanas que no han podido frecuentar con do jeito que desearan, y también a personas que por primera vez nos visitan, como esta hermana con su bebé que está aquí, que nos da alegría ver aquí por la primera vez en este día. Y convidamos a que más hermanos puedan vir, aprovechar que podemos estar más personas no templo agora, mas también damos gracias por los que pueden estar por la internet y conozco, gracias a esta tecnología. Mas, ante todo, vamos a pedir al Pai Celestial que el Espíritu Santo pueda conseguir que su palabra sea oída, oye, para que consigamos seguir a Jesús en nuestra vida, cada uno de nosotros. Vamos a refletir hoy sobre dos versículos que están en Mateos, Evangelio de Mateos, capítulo 1, versículos 22 y 23. Mateos 1, 22, 23. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por parte do Senhor, pelo profeta, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz filho, e ele será chamado pelo nome de Emmanuel. Emmanuel, que traduzido é Deus conosco. Jesús es Deus conosco. Deus sempre tem estado com seu povo, acompanhado. No Antigo Testamento acompanhava o povo, sempre se preocupava, estava aí. Mas a chegada de Jesus é uma mudança para a história da humanidade, para a história de seu povo, porque é Deus mesmo que entra na história humana como Ele mesmo, como humano, que é Jesus Cristo. Ele mesmo que está aqui, agora, agindo em nossa história, em nossa vida, Ele mesmo. Não somente por intermédio de profetas ou de líderes como Moisés, mas Ele mesmo, o Deus. E diz o Evangelho de João, nos versículos 1 e 14, João 1 e 14, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O verbo se fez carne. Verbo es como traducen a palabra griega y que está no evangelio original, logos, mas es palabra, verbo es palabra. Una palabra que actúa, que viva. Verbo.
Jesus é a palavra de Deus, é o verbo de Deus se fez carne. Jesus é a palavra de Deus, que se fez carne e habita entre nós, e por isso, como é a palavra, é Ele que nos abre a Escritura, como falaram os discípulos de Emaús quando caminhavam com Jesus ressuscitado e não sabiam que era Ele. Eles sentiram que Jesus abria seus corações e abria a palavra, abria as Escrituras para Ele. Eles entenderam o que os profetas, os salmos e a lei falavam, e nós somente podemos entender a Escritura por Jesus, porque Jesus é a palavra de Deus, a mesma palavra. E toda a Escritura está focada en Cristo. Porque es palabra inspirada pelo Espíritu Santo, mas Jesús es a palabra. Y toda a Escritura está direccionada para Él. Y en Juan 14, 9, Juan capítulo 14, versículo 9, cuando Felipe pedía que mostrara ao Pai, pedía a Jesús, móstranos o Pai celestial, ¿dónde está? E Jesus respondeu, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dices então, tu mostra-nos o Pai? Quem vê a Jesus, vê. Porque Deus se fez presente. O verbo de Deus é uma pessoa, o Pai é outra pessoa, mas é somente um Deus. E quando vimos a Jesus, vemos a Jesus, e vamos ver a Jesus, vamos ver o Pai. O Pai mesmo agindo na terra, em nossa vida, em nossa história. É Jesus. Deus, como falei, estava presente antes no Antigo Testamento. Mas estava no céu também. Os teólogos falam da trascendência de Deus, Deus no céu. E a imanência, uma palavra aí filosófica, Deus agindo na vida humana. Mas Jesus une as duas coisas. Jesus é a transparência de Deus, porque quando vemos a Jesus, vemos ao Pai. Quando a equipe de louvor cantou, falaram, o véu que separava já não separa mais. E isso é uma referência ao que acontecia no Antigo Testamento. Que Éxodo y Levítico ordenan que en esa tenda que era o tabernáculo, que era lugar de culto no deserto y después no templo, tenían que ter un véu no lugar santísimo para separar a presencia de Deus do povo, ¿no? Y somente o sacerdote entraba no lugar santísimo. Y ainda mais, Moisés, cuando desceu y resplandecía la luz de Deus, se colocó un véu para cubrir el rostro. Mas cuando Jesús murió en la cruz, o véu do templo que separaba o lugar santísimo se rasgou. Fala Mateus 27, 51. No momento da morte de Jesús, o véu se rasgou. Ya no separa más. Y agora podemos entrar, como Hebreos 10:20 explica, pelo vivo e novo caminho que Ele nos consagrou a través do véu, esto é pela sua carne. Quando Jesus murió, o véu se rasgou.
E Jesus é a presença de Deus mesmo em nossas vidas, hoje, agora mesmo. Isso tem implicações em nossa vida diária, na forma como pensamos e agimos. E Jesus nos falou sobre isso. Podemos ler muitas vezes, porque esto é muito importante, porque tem que ver com toda essa presença física de Deus em nossas vidas. Porque tem que ver com a transparência de Deus. Porque tem que ver com o Pai Celestial que Jesus nos está fazendo ver. Diz Mateus capítulo 5, versículos 43 a 45. Ouviste que foi dito: amarás a teu próximo e aborrecerás a tu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendicei aos que vos maldicem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Que faz que o céu se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e sobre os injustos. E Ele enseguida va a pedir que sejamos perfeitos. Tremendo. Como nosso Pai Celestial. Ser perfeitos como Pai Celestial é amar a nossos inimigos. É orar pelos que nos persiguen. É orar pelos que nos fazem mal. Facilmente nós oramos por nossa família, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, nossa esposa, nosso esposo. Facilmente oramos pelos irmãos e irmãs da igreja. Quase sempre oramos. Mas não esqueçamos que para ser perfeitos como Pai Celestial, temos que orar pelos injustos, pelos que nos persiguen, pelos inimigos. E temos que agir para que eles também se salven. Em Mateus 2, 16, 17, diz. Mateus 2, versículos 16 e 17. E os escribas e fariseus, vendo comer a Jesus com os publicanos e pecadores, disseram a seus discípulos: ¿por qué ele come e bebe com os publicanos e pecadores? ¿Por qué? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os saos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar aos justos, mas sim aos pecadores. Jesus está aqui para chamar aos pecadores. E quem de aqui não se acha pecador? Joan, a su epístola, dice que quien dice que no es pecador es un mentiroso. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Todos no merecemos a salvación. Todos los que estamos en esta iglesia hemos sido curados por Jesús, que llegó a nuestras vidas para darnos salvación. Y o Pai Celestial, a pesar de que éramos seus enemigos, fala Paulo, nos deu a seu filho para que morresse por nós, sendo seus enemigos. ¿Y acaso nós no podemos hacer eso con las demás pessoas? Movilizarnos a orar, a agir, a trabalhar, a servir en los pecadores, porque a eles es que Jesús tem que salvar. Quien se ache justo no precisa de Jesús.
quien se hace que no es pecador, está negando que Jesús tiene que vir a salvarnos a todos. Hacha que ten méritos para se salvar sin Jesús, cosa de él. Mas no sabemos que no temos esos méritos y que las demás personas pueden recibir a salvación de Jesús como nos recibimos también. Colosenses capítulo 3, 14, 15 dice, versículos que nos lembró Fernando no domingo pasado. Y sobre todo esto revestivos de amor, que es o vínculo da perfeição, y a paz de Dios, para la cual también fuiste llamados en un solo cuerpo, domines en vuestros corazones y sean agradecidos. Significa ser perfectos como Pai Celestial, que sobre todo nos revestimos do amor de Deus. Acreditar en Deus significa abrirse a experiencia de un nos, o nos da humanidad, que tenta ser un amor gratuito, incondicional y transparente, como amor de Deus en Jesús Cristo, dirigido no solamente a nuestros amigos, a nuestros parentes, a nuestro lar, sino a todas las mujeres y hombres da terra. Eso significa servir a los demás y no dominar a los demás. Pregar a palabra de Dios no es impor a palabra de Dios. Evangelizar no es lo que hicieron los europeos en América, los portugueses en Brasil, los españoles en mi país. Ir en nombre da fe a hacer a guerra para obligar a todo el mundo a ser cristiano. Y a los que no pensaran como él, es matar, perseguir, como persiguieron a los verdaderos cristianos en esa época. Ahora, en Mateos 10, 42 y 43, que siempre lembro, Mateos capítulo 10, versículos 42 y 43. Jesús, llamándoos así, díceles: sabéis que os que julgan ser os gobernantes das nações, tennas sob seu dominio, y sobre ellas os seus maiorais exercen autoridade. Mas entre vos, entre nós, no será así, pelo contrario, quien entre vos quiser tornarse grande será vosso servo, y quien quiser ser o primero entre vos será o servo de todos. Jesús no llegó aquí a ser servido, sino a servir. Y nos como cristianos no estamos para ser servidos por la humanidad, para dominar a humanidad. Nuestra teología no es o dominio de los demás, es o servicio a los demás. Nuestra teología no es dominar a las naciones, sino servir a las personas. Es muy grande el servicio que tenemos que hacer. Mas o Evangelio de João, capítulo 14, versículo 12, nos dice: Jesús, na verdade vos digo que aquel que cree en mí también fará las obras que yo faço. As fará maiores de que estas, porque eu vou para meu Pai. Esa es otra declaración tremenda de Jesús. Que nós vamos a hacer las obras que Él fez, y ainda maiores. ¿Acreditan eso, hermanos y hermanas? Vamos a acreditar eso, vamos a hacer obras. Tenemos que atrevernos a hacer obras, a agir, porque Jesús nos dice que podemos hacer obras mayores. Y grande es transformar nuestras vidas, eso ya es bien grande. Y transformar otras vidas, ainda mayor.
y curar y servir como Jesús sirvió. Tenemos un grande poder del Espíritu Santo para transformar, curar y convertir, para salvar y no para condenar, porque no estamos para condenar, como Jesús no estaba para condenar, sino para salvar. Y esa es nuestra misión ahora, en nuestras familias, en nuestro barrio, en nuestro lugar de trabajo, de estudio, en la escuela, en la universidad, es transformar. Satanás tentó a Jesús mismo como tenta a la iglesia, ofertando o poder de dominar a todos los reinos de la tierra. Puede dominar todos los reinos de la tierra porque fueron dados para él. Si olvidamos para los países hoy vemos que como verdad. Mas Jesús rejeitó enérgicamente esa tentación, porque Él solamente adora a Dios y solamente adoramos a Dios, y nuestro papel no es dominar, sino servir. Jesús entonces a vontade do Pai aproveitou o poder do Espírito Santo, que agora nós temos também, que é um poder diferente ao do mundo e que não é para dominar as nações, sino para servir a todas as pessoas. Na carta de Judas, que é o penúltimo libro que está en nossas Bíblias, que somente tiene un capítulo, no versículo 6, diz: aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na oscuridade e em prisões eternas até o juízo de aquele grande dia. É uma referência que às vezes parece estranha porque tem que ver com uns versículos que para muitos podem parecer esquisitos do Gênesis, que diz que os anjos se uniram às filhas dos homens. Refere-se a isso. Que significa? Que seres que tinham um papel sagrado de cuidar a terra, ao invés de fazer isso, de guardar, como fala Judas, seu principado, sua função, o que correspondia para eles, ao invés de isso, preferiram dedicar-se ao prazer e a felizes, não? E, como que é melhor ir com mulheres que ser anjos, não? E é um símbolo, como ve Judas, para que a igreja não se desvíe de seu caminho. Temos um poder do Espírito Santo. Um poder grandíssimo, mas não é para dominar o mundo. No temos que abandonar nuestra misión y deixar o camino de Jesus Cristo, porque eso es un desastre para la iglesia y para los cristãos. A carta segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3, refiriéndose a esas desviaciones de la iglesia que ya estaban desde hace tiempo. No es nuevo, no es que a 1900 años todo funcionaba perfecto, no. Pedro y Judas demuestran que no, están hablando que no era así. Y refiriéndose a esos que desviaban el camino, la iglesia dice: por avareza farán de vos negocio, con palabras fingidas. Para ellos o juicio labrado a longo tiempo no tarda, y su destrucción no dorme. Es dura esa afirmación, mas sea verdad. Tenemos que conservar la misión de la iglesia, que es servir a los demás, que es convertir, que es transformar, que levar a salvação de Jesus Cristo para mais e mais pessoas.
Y precisamente lembrando que existen esas desviações da igreja no curso da história da igreja. Lembremos a época de Constantino y de Teodosio en el Imperio Romano, que los cristianos prefirieron virar imperio. Y el imperio ya no existe. No podemos esquecer que foram os sacerdotes do templo de Deus, do povo de Deus, os que conspiraram para matar a Jesus. Y consiguieron. Como contaban sus discípulos en Lucas 24, 19, 20 y 26, 27, a passagem dos discípulos do caminho de Maús. Jesús Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras diante de Deus y de todo o povo, os principais sacerdotes y os nosos gobernantes o entregaran a condenación de muerte y crucificaran. Foram os sacerdotes os que conspiraron, os que presionaron a Pilatos o amenazaron de acusar a él de ser cómplice de la subversión de Jesucristo, que quería, segundo ellos, rebelarse contra el imperio. Foram eles. No eran los ateos, ni los musulmanos, ni siquiera los mismos romanos que después persiguieron a la iglesia. Mas fue los propios líderes do povo de Deus, sacerdotes do templo de Deus, que fizeram isso. Y claro, con eso querían negar. ¿Dónde estaba el poder de Jesús si fue muerto? En Mateos 27, 39, 43, se ve el drama que esto causó, ¿no? Antes oíamos a los discípulos desconcertados. Jesús, que era un profeta poderoso, fue muerto. ¿Qué pasó? Y era porque ellos tenían visto el drama que narra Mateos 27, 39, 43. Y los que pasaban por la cruz blasfemaban de él meneando la cabeza diciendo: tú que destruyes el templo en 3 días, reedificas, sálvate a ti mismo. Si es o filho de Deus, desce de esa cruz. Y de la misma manera, los príncipes dos sacerdotes, como los escribas y ancianos y fariseos, escarneciendo, decían: salvó a otros y a sí mismo no puede salvar. Si você, oh Rey de Israel, desce agora da cruz y creeremos en ti. Confiaste en Deus y ahora, si Él o ama, ¿por qué dice o filho de Deus está muriendo ahí en la cruz? O poder do Espíritu Santo. Mas Jesús estaba aceitando a cruz. ¿Por qué? Porque Él sabía que su objetivo era la salvación de muchos. No enfrentar a los romanos. No matar a los sacerdotes ímpios do templo. Segundo el propio Jesús en Lucas 24, 27, 28, por ventura no convenía que o Cristo padecese esas cosas y entrasen a su gloria. Y comenzando por Moisés y todos los profetas, explicábales a los discípulos de Maús o que de él le hallaba en todas las escrituras, como falé al principio, todas las escrituras, todo Antiguo Testamento anuncia a Jesús. Y anuncia a cruz. Claro, a veces en forma concreta, como Isaías, nas pasagens do servo sufridor. Porque él, como claramente Jesús faló a Poncio Pilatos en Juan 18, 36, Juan capítulo 18, versículo 36, oh, meu reino no es de este mundo, o reino de Jesús no es de este mundo. Si fuese de este mundo, os meus servos lutarían para que uno fuese entregue a los judeos.
Jesús podría ter movilizado a Fuerza Aérea, que no existía más, él le podía hacer existir. A Marina, os tanques de guerra, a infantería, todas tropas, os misiles nucleares, y derrotar a los judeos en una décima de segundo. Mas esa no era su misión. No era dominar, no era destruir, no era condenar, era salvar. Y tenía que morir en la cruz. Porque el mundo no resiste a mensaje de Jesucristo, persigue, enfrenta, a veces directamente con perseguiciones ordenadas por la ley, a veces hipócritamente persiguiendo a los cristianos verdaderos de millares de formas, calumniando, hablando mal. Mas Jesús tomó a cruz, aceitó a cruz porque era voluntad y do Pai para nos salvar. Acreditar en Deus presente en Jesús significa seguir el camino de Jesús crucificado a través de un compromiso de no violencia, de perdón y de reconciliación. Muchos cristianos, entre aspas, no consiguen ni reconciliarse con su propia familia, con un hermano, con una hermana, con un esposo, con los hijos, con los pais. Ese no es el camino de la cruz. El camino de la cruz es la reconciliación de Dios con la humanidad, con la creación y la reconciliación de todos nos en Dios. Acreditar en Dios significa aceptar a Jesús realmente como Señor y seguirlo a la cruz, asumiendo a su entrega pelo reino en favor de los necesitados, los pobres, los angustiados, los quebrantados. Dice Dios mismo en Ezequiel, libro de Ezequiel, capítulo 16, 49 y 50. Este fue el pecado de vossa irmã, Sodoma. Ella y sus filias eran arrogantes, tenían fartura de comida y vivían despreocupadas. No ayudaban a los pobres y a los necesitados. Eran altivos y cometieron prácticas repugnantes diante de mí. Por eso meu Pai desfiz a todos. El pueblo de Dios no se puede comportar como Sodoma. No puede ser arrogante, no puede ser dominador. Tiene que vivir el reino y ser testimonio transparente da transparencia do amor de Dios. Acreditar en Dios significa vivir ya, desde ahora, no anticipo lo que esperamos. Por eso a fe une dos elementos: o futuro del reino de Dios que se acerca y a presencia actual de sus signos en nuestro testimonio. Como dice Hebreos 11:1, a fe es o firme fundamento de las cosas que se esperan y a prueba das cosas que no se ven. A fe no es una fe viva que da testimonio de lo que acredita. Seguimos a Jesús con esa fe viva, testimoniando diariamente su salvación, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Jesús expresó su preocupación por el enfriamiento de esa fe viva. En Lucas 18:8 fala: cuando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fe en la tierra? ¿O será que desaparecerá a fe? Ter fe en Dios significa acreditar que Él está presente ahora, aquí, en esta sociedad, en esta ciudad, en nuestra vida. Y por eso oramos para que abra todos los corazones. La carta primera de Timoteo 2:4 dice: peço que sean feitas súplicas, oraciones, intercesores y ações de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están investidos de autoridad.
para que tengamos una vida tranquila y sosegada, en toda a plenitud y honestidad. Porque isto es bon y agradable diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salven y vengan ao conocimiento da verdade. Algunos acreditan que Deus só quiere que algunos se salven. No. La Escritura dice, tanto aquí como en Ezequiel, que Dios quiere que todos nos salvemos, que todos se salven, ateos reyes y los gobernantes, ateos políticos, ate todos que nos parecen o peor, ate ellos Dios quiere que se salven. Eso no significa que van a se salvar. Tenemos que aceitar ese presente gratuito para nos salvar, que es el amor de Dios en Jesucristo. Y tenemos a poder de anunciar esa boa noticia de salvación. Un presente cuya aceitación transforma nuestra existencia pessoal y social. Las dificultades son grandes por nuestras limitaciones pessoais, por el diablo enemigo que está ahí, por la acción de los poderosos que intentan controlar la palabra de Dios. Mas sabemos que el Espíritu Santo está nos lembrando cada día de nuestra misión. Evangelio de Juan 14, 26, 27 dice: Mas aquel Consolador, o Espíritu Santo, que o Pai enviará en meu nome, vos ensinará todas as cosas y vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. No se turbe vosso corazón, nem se atemorice. Pesamos ao Espíritu Santo que nos lembre cada día o que Jesús dice y nos dé la coragem de dar o testemunho certo. Amén.